Para nuestra entrevista de la semana nos acompaña, bueno, un súper invitado, que es el señor Germán Cruz Correa, quien en este momento traigo a pantalla. Germán es un ejecutivo con amplia experiencia en desarrollo organizacional y gestión humana en compañías nacionales y multinacionales como Bancolombia, Unilever, Universidad de los Andes, Corona y Lickhead Harrison. Actualmente, él es partner y consultor senior en FXCO, empresa de consultoría en efectividad organizacional. Yo y Germán nos estará hablando de la complejidad innecesaria en las organizaciones y la importancia de trabajar en reducirla. Sí, hola Hola Andrés, Germán, hola Juan bienvenido. David y hola a todos en la audiencia. Un saludo. Bueno, Germán, arranquemos. Cuéntanos qué pasa actualmente con la complejidad en las organizaciones a nivel global. Juan David, mira, sí, ese tema es un tema que les confieso me ha venido rondando por la cabeza, no últimamente, sino desde hace varios años. Yo me atrevería a decir hace por ahí unos 10 años. Y es por lo siguiente, las organizaciones hoy en día, y esto es un fenómeno a nivel global, lo dicen las investigaciones de Deloitte, de McKinsey, de Bain, de Booz, las organizaciones hoy en día, digamos que se están viendo aquejadas por el tema de la complejidad, y aquí quiero subrayar la complejidad innecesaria. Eh, ¿Por qué? Y aquí digamos que partamos de una pregunta o una pregunta, digamos, muy importante, y es, bueno, ¿y por qué la complejidad es importante trabajarla? Resulta que en ese contexto que estamos viviendo hoy a nivel global, y ustedes lo han escuchado todos, el contexto VICA o BUCA, hoy en día se habla hasta de BOCA, ¿cierto? Todas estas siglas tienen, digamos que dos características, y es la volatilidad, la incertidumbre, el cambio, pero también la complejidad. Si ustedes se dan cuenta, VICA habla de un mundo complejo y BOCA habla también de un mundo complejo. Entonces las organizaciones están viviendo, digamos, como dos fenómenos, la necesidad de convertir o de realimentar sus estrategias, de competir de manera ágil, porque estamos en un mundo volátil, incierto, que las cosas cambian de un día para otro, tienen que tener agilidad. Pero por otro lado, la complejidad innecesaria, y resalto la palabra innecesaria, les impide actuar con agilidad, tomar decisiones de manera ágil. Hoy vemos en las organizaciones y muy rápido, digamos, algunas cosas que la complejidad dañina disminuye la agilidad. ¿Para qué? Para la toma de decisiones e incrementar los costos, e incrementa los costos de operación. Va en contra de la salud mental de los colaboradores. Aquí hay una cosa que me parece fantástica y es, pues les digo fantástica porque la he vivido. En ocasiones luchamos más, digo yo, y me entenderán el comentario como gato patas arriba, ¿cierto? Luchamos más contra la complejidad o gastamos más tiempo en luchar contra la complejidad que en agregar valor, que en pensar, que en innovar. Hay una autora, Lisa Bodel, que trabaja en todos los temas de complejidad y una vez en una videoconferencia me decía, logré juntarme con ella por LinkedIn y accedió, digamos, a una entrevista y decía, yo comencé con una compañía para trabajar contra la complejidad de las organizaciones, porque me di cuenta que las organizaciones no podían innovar suficientemente y tan rápido como querían, porque al interior estaban siendo más complejas de lo que requerían. Y esto es algo que está quejando hoy en día a las organizaciones. Mm, solamente un comentario para finalizar, y es que en una investigación que estamos realizando en Colombia, pero que vamos a extender a otros países en Latinoamérica, nos estamos dando cuenta que para el 95% de las organizaciones, reducir la complejidad se convierte en un asunto crítico, mientras que el 27% de las organizaciones consideran que su grado de complejidad actual les permite operar con competitividad. Esto es lo que llamamos la oportunidad de la simplificación en las organizaciones. Germán, ese es un tema clave. Yo creo que la mayoría de personas que hemos trabajado en empresas lo hemos visto y cuando hemos sido Mm. clientes de estas grandes organizaciones, wow, por favor. Y quería que nos profundizaras un poquito más, sé que ya has dicho algunas, pero ¿por qué tú consideras que es tan importante disminuir la complejidad en las organizaciones? Sí, mira, Andrés, y voy a, digamos, a decirlo de la siguiente manera. Eh, tenemos que ver
este símil, digamos que ayuda a verlo gráficamente. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y agilidad? ¿Cierto? Uno podría decir, y seguramente hay mejores ejemplos, pero uno podría decir, un avión es bastante veloz, ¿cierto? Pero es ágil. Cambiar de rumbo de una manera eh, vertiginosa es fácil para un avión. Las organizaciones necesitan ser ágiles. ¿Ágiles para qué? Para responder al mercado, para responder a la industria. Entonces, y para ser competitivas. ¿Qué pasa? La complejidad, ¿por qué es importante reducirla? Primero, porque si hay una complejidad elevada, una complejidad innecesaria, elevada, esto primero, como lo decía, reduce la agilidad y también la velocidad, pero reduce la agilidad para responder a un contexto buca o boca, como lo queramos ver. Segundo, la complejidad innecesaria agrega costos no productivos a las organizaciones. Estamos perdiendo rentabilidad por la complejidad innecesaria. Tercero, la complejidad innecesaria, y tú lo decías ahorita, Andrés, lo hemos vivido en las organizaciones, reduce la motivación de los colaboradores. Entonces, claro, nosotros cuando estamos inmersos en un grado de complejidad alto y que la vemos innecesaria, porque cuando la complejidad es necesaria por el tipo de negocio, pues está bien, uno es parte, digamos, es consciente que se necesita, pero cuando es innecesaria, esto reduce la motivación de los colaboradores. Y cuarto, súper importante, la complejidad innecesaria hace que se desperdicie el tiempo de los colaboradores, tiempo que es precioso para planear, para pensar y para innovar. Esto yo diría que estas son las cuatro razones por las cuales es importante luchar para disminuir la complejidad innecesaria en las organizaciones, Andrés. Eh, pues interesante creo que ver este tema de las organizaciones desde el punto de vista de complejidad, creo que abre los ojos a muchos de los empresarios y emprendedores que nos ven y que nos oyen. Eh, digamos que cuáles son las principales fuentes en que o a través de las cuales las organizaciones se vuelven complejas. Sí, Juan David, eso es una pregunta muy interesante porque nos pasa con las empresas a las cuales acompañamos. Y uno dice, bueno, ¿usted se siente complejo? Y como les decía, más del 90% consideran que su grado de complejidad, pues es importante disminuirlo. Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿y de dónde viene su complejidad? El grado de conciencia no es tan elevado. Uno dice, sí, somos complejos, pero que como que no sabemos por dónde. Hay veces que decimos, sí, los procesos, y nos demoramos mucho en tomar decisiones, somos muy burocráticos, etcétera, pero no sabemos de dónde es que viene esa complejidad. En un libro que les recomiendo, Simply Effective, de Ron Ashkenaz, y esto digamos que en los diferentes modelos de gestión también uno lo puede ver, la complejidad normalmente proviene de cuatro fuentes, de cuatro fuentes. La primera es la mitosis de las estructuras. Entonces las organizaciones van creciendo, tienen que complejizar, digamos, de alguna manera sus estructuras porque están creciendo. Esta es la complejidad necesaria. Las organizaciones pueden complejizarse, eso no es problema, porque necesitan ese grado de complejidad para crecer. Pero hay un momento en donde esa complejidad o en donde seguir agregando complejidad ya no se refleja en resultados. Entonces, ¿qué pasa? Las estructuras siguen cambiando, empieza a haber lo que llama mitosis de las estructuras y las organizaciones no la revisan. Entonces, las estructuras se vuelven complejas. Esa es una primera fuente de complejidad. Lo segundo, los procesos. Los procesos que las organizaciones tratan de asegurar, de reforzar. Las organizaciones van cambiando y los procesos no se revisan a la luz de las estrategias. Entonces, los procesos tienden a complejizarse. Es importante revisar los procesos, que los procesos faciliten la toma de decisiones, que faciliten el trabajo entre equipos, entre silos, ¿cierto? Tercero, otra fuente de complejidad innecesaria es el producto. Fíjense, los SKUs, ¿cierto? Eh, las organizaciones a veces tienden a complejizarse porque el número de SKUs es mayor del que necesitan. Y esto no solo complejiza al área de ventas o complejiza a la supply chain, complejiza a mercadeo, complejiza la distribución de recursos, complejiza el foco en inversión de marketing. Entonces, portafolio de producto, tercera fuente de complejidad en las organizaciones. Y cuarta y muy importante, los hábitos de trabajo diario y el liderazgo. ¿Sí?
cosas tan sencillas como lo que estamos viviendo hoy en día con las reuniones virtuales, ¿cierto? Que de reunión en reunión se nos va el tiempo. Vemos, por ejemplo, los hábitos de delegación a veces son inefectivos, entonces no delegamos, centralizamos las decisiones. Todos son hábitos de trabajo diario relacionados con el liderazgo. Estas son las cuatro principales fuentes, Juan David. Bien interesante este tema. Y Germán, yo quisiera preguntarte, ¿tú qué sugieres precisamente en estas organizaciones para emprender ese camino a bajar, a disminuir esa complejidad? Andrés, gracias, sí, muy buena pregunta también y porque las organizaciones no sabemos a veces por dónde comenzar. Eso me pasó a mí y por eso comencé a trabajar en este tema. No sabe uno por dónde comenzar. Yo diría lo primero es conciencia de la necesidad en la dirección. Eso es lo más importante, les diría yo, conciencia de la necesidad en la dirección. Porque a veces decimos, no lo necesitamos y si no somos conscientes de eso, entonces no va a pasar nada en la organización. Repito, me pasó a mí y a algunos compañeros en una empresa donde trabajábamos hace un tiempo. Primero, con el grado de conciencia en la dirección. Segundo, diagnóstico. Hay que saber de dónde proviene la complejidad. Y como les decía, puede provenir de muchos frentes. Pero hay que entender en esa organización, en ese momento, de dónde proviene para poder emprender. Tercero, un plan de análisis o con los equipos, análisis de dónde provienen, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar procesos, cuáles procesos, qué hábitos de trabajo diario vamos a atacar, cómo vamos a generar una cultura distinta de lo simple, vamos a trabajar en alineación estratégica, ¿en dónde? Por lo tanto, hay que diagnosticar, identificar y generar un plan deliberado. Ojo, todo parte de la conciencia de la organización, de la conciencia de la dirección. Y finalmente todo esto, y muy importante, no solamente es, vamos a revisar procesos, ¿sí? Sino que esto tiene que partir, como les decía, de la conciencia de la dirección y terminar en una cultura, en un cambio de cultura, en una cultura de lo simple. Hoy yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero escucha uno de muchos empresarios o de muchos directores de la importancia de volver a lo simple, ¿sí? Y volver a lo simple significa eso, volver a lo elemental, volver a procesos más lean, mucho más ligeros, a una delegación mayor, a menor centralización de las decisiones, a creer en la gente. Hoy con la virtualidad lo estamos viendo. Cada vez estamos viendo que creer en la gente es posible, aun cuando estemos trabajando desde lugares distintos. Entonces, dirección, ¿cierto? Cultura, conciencia desde la dirección, diagnóstico y un plan claro basado en las fuentes de complejidad. Y tercero, o finalmente, una transformación cultural hacia una cultura de lo simple, que vuelva la cultura, digamos, como una cultura o una cultura hacia el trabajo ágil, hacia realmente cuestionarnos todos los días cómo poder disminuir la complejidad innecesaria, porque eso nos va a llevar a ser compañías más ágiles y compañías que puedan innovar también oportunamente, como lo requiere hoy el contexto. Bueno, no, pues Germán, súper enriquecedor el tema. Vemos que esto es un tema casi que de maestría, de horas y de horas de leer libros, de oír podcasts seguramente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero pues ya para Gracias. finalizar, cuéntanos las personas que quieran contactarte, que quieran seguirte, cómo te pueden conseguir. Muchas gracias, Juan David. Sí, pues bueno, y primero a sus servicios y claro que sí, cuando quieran que conversemos sobre estos temas, eh, a sus órdenes. Ahí en la pantalla podemos ver mi nombre es Germán Cruz Correa, partner consultor de la compañía Efexco. Ahí lo ven, Efexco con doble F. Efexco proviene de allí, efectividad y complejidad, disminución de la complejidad. La página nuestra es www.efexco, ¿no? Efexco.com y mi correo electrónico german.cruz@efexco.com. Para lo que ustedes estén necesitando, si quieren conversar un rato sobre este tema, a mí me gustaría mucho conversar sobre este tema con ustedes, pues a sus órdenes. Vale, Germán, muchísimas gracias y esperamos tenerte muy pronto nuevamente acá en Gerentes 360. Andrés, bueno, muchas gracias, Juan David, muchas gracias y para toda la audiencia, un saludo y excelente día. Hasta luego. Gracias.